Buenas noches. Escuchan súper bien. Bueno, primero muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptarnos la invitación a escuchar estas historias, estos aprendizajes que algún día decidimos volar, que algún día como familia tomamos la locura de empezar a volar. Y de verdad que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas noches para todos, gracias igualmente por acompañarnos en esta noche que para nosotros es muy importante. Para nosotros es una bendición poder estar aquí frente a ustedes, compartiendo una historia, compartiendo un sentimiento, compartiendo tantas cosas bonitas que han pasado en nuestra vida. Antes de empezar, me gustaría preguntarles, bueno, ¿quiénes de ustedes tienen hijos? Alcen la mano, por favor. Bueno, casi todos tienen hijos. La gran mayoría. Bueno, nos alegra mucho, familias, estamos llenos de familias. ¿Quiénes de ustedes no nos conocían al momento de llegar acá? Bueno, entonces siempre hay gentecita que todavía no nos conocían, entonces vale la pena hacernos una corta presentación. Bueno, ya saben, yo soy María Victoria, la mamá de esta familia. Soy emprendedora desde hace 15 años. Soy una mamá presente. Y bueno, feliz de estar todo el tiempo con mis hijos. Bueno, somos una familia. Bueno, mi nombre es Camilo, nuestro hijo mayor es Jacobo, que tiene 11 años. Luego viene Guadalupe, la princesa de esta casa, que tiene 10 añitos, y está el menor de la... ¿Cuántos años tiene? 8. Tiene 8 añitos, Francisco. Y bueno, como decía mi esposa, nosotros somos una familia que... Ya se pueden sentar, sí, mis amores. Somos una familia que tuvo un gran cambio en la época de la pandemia. Gracias, mi amor, por recordarme. Somos una familia que a partir de la pandemia cambiamos radicalmente nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, y todo empezó a partir de un café. Sí, yo creo que los cafés son muy importantes. Cuando uno tiene un café y tiene para nosotros pues ha sido importante porque ha marcado nuestra vida. Toda esta locura empezó con un café. Empezó cuando en pandemia tomamos la decisión de empezar a tomarnos ese cafecito después de almuerzo, que nunca en la vida lo habíamos hecho. Y dijimos, bueno, ¿qué tal si? O sea, así empezó esta historia, con un ¿qué tal si? Hoy nosotros tomamos la decisión de empezar esta charla o compartirles esta experiencia, diciéndoles que estamos aquí parados no porque seamos una familia perfecta, porque no lo somos para nada. De hecho, decimos que somos una familia imperfecta precisamente porque sabemos que nada está terminado, que todo el tiempo nos estamos haciendo y que realmente, como decía alguien, una familia que nos inspira muchísimo, que dice que lo perfecto es lo enemigo de lo bueno, es enemigo de lo bueno. Y sí, la verdad es que para nosotros lo perfecto es lo que no está hecho para nosotros, y nosotros todo el tiempo estamos pensando en que no somos una familia perfecta porque realmente lo perfecto es lo que hace que nosotros, a ver, les voy a contar por qué no es perfecto, porque uno todo el tiempo está pensando que llegue el tiempo perfecto para lanzarse. Nosotros comenzamos pensando en casarnos. Cada mes que salíamos a hacer las cuentas, bueno, si las cuentas nos cuadran, y miramos a ver, las cuentas nunca nos cuadraban, o sea, sumábamos cuántos necesitamos, una nevera, lavadora, cama, eso nunca cuadraba, porque la verdad no existe el momento perfecto para uno lanzarse, hasta que un día dijimos, bueno, estas cuentas no cuadran, entonces venga, ¿qué día nos casamos? Lancémonos, porque si no, esto nunca nos va a dar. Y así empezó. La verdad es que si uno todo el tiempo está pensando en que llegue el momento perfecto, ese momento nunca llega. Sí existe el momento adecuado, y ahí es donde empezó esta historia, en un momento adecuado. Yo quiero contarles sobre esta foto. Fue una foto muy recién llegados aquí a Medellín después de nuestro viaje.
nuestro recorrido durante 2 años por 12 países y 50 ciudades. Llegamos y lo primero que hicimos fue ir a un retiro espiritual. Nosotros creemos mucho en Dios, somos muy creyentes, tratamos de ser muy practicantes. Y lo primero que hicimos siempre es para nosotros, bueno, vamos a ofrecerle a Dios, vamos a ver qué es lo que quiere, qué línea nos tira Dios para avanzar en nuestros proyectos. Y en este retiro espiritual nació esta nueva ola pues, de nuestro trabajo, o por lo menos en nuestro apostolado, que se llama Familias que Vuelan. Fue allá en oración frente al Santísimo que nos pasó eso, y nosotros después de vivir toda esta experiencia, todo lo que hemos vivido, pero entonces ¿para qué? O sea, ¿para qué nos sirve esto? ¿Qué podemos hacer con nosotros? A nosotros siempre nos ha interesado mucho las familias, nosotros amamos a las familias, amamos los matrimonios. En una época de nuestra vida inclusive participábamos en unos talleres de encuentros matrimoniales, y siempre que algún amigo de nosotros tenía, digamos, un problema con la esposa o estaban en crisis, era común que nos buscaran tanto a ella o a mí para pedirnos consejos. Entonces eso naturalmente se nos volvió como un apostolado, y para nosotros lo tenemos en el corazón. Nosotros queremos dedicar tiempo para trabajar por las familias, básicamente eso. Entonces allá en oración frente al Santísimo nos surgió, venga, hagamos algo con esta experiencia. ¿Por qué no construimos un mensaje? ¿Por qué no convocamos para poder dar un mensaje a las familias? Y por eso hoy estamos aquí. Por eso para nosotros es un día muy especial. No porque estamos parados acá, porque eso cuesta estar aquí, qué pena, nos ponemos nerviosos, pasan muchas cosas, tanto tiempo invertido en lo que ustedes van a ver, aunque después van a decir, tanto tiempo para hacer eso. No, eso fue tanto tiempo. ¿Para qué hacemos todo eso? Entonces le encontramos un sentido, y es promover un mensaje que se llama Familias que Vuelan. ¿Qué es para nosotros Familias que Vuelan? ¿Qué es una familia que vuela? Para nosotros, me pasaste la diapositiva, para nosotros una familia que vuela es una familia que no vive en automático. Así como cuando éramos nosotros antes de la pandemia, que nos sacudió, nos hizo cambiar el chip y nos hizo cambiar un montón de cosas para enfocarnos en algo que realmente queríamos ser. Entonces, una familia que vuela no vuela en piloto automático. Una familia que vuela escoge una ruta en libertad. ¿Qué significa esto? Que es que muchas veces nosotros estamos viviendo como en un marco, como un guión que nos impuso la sociedad de cómo se debe vivir, y primero te casas, después consigues carro, después casa, después... Y entonces vamos como llevando un guión, y nosotros pensamos que una familia para volar libremente necesita eso, tener una ruta en libertad, escogerla. Y por último, superar los miedos para poder derribar cualquier barrera que se cruce en el camino y poder avanzar. Ahora sí, siguiente. Entonces, básicamente nosotros decimos, realmente no existe el momento perfecto, como decía mi esposa, no existe el momento perfecto, pero hay momentos adecuados. Y para nosotros un momento adecuado es cuando la familia tiene claro estas 3 cosas. Ahora sí, esas tres cosas: el destino, la ruta y el equipaje. Y por eso se llama así la conferencia: Familias que Vuelan, destino, ruta y equipaje de una familia imperfecta, que somos nosotros. Yo no sé ustedes, de pronto ustedes son muy una familia perfecta. Bueno, sí, miren, ahorita yo les decía que comenzó esto con un café, y realmente en la pandemia empezamos a tomarnos ese cafecito, y también les decía que empezó con un ¿qué tal si? Y ese ¿qué tal si? El primer ¿qué tal si? Fue ¿qué tal si sacamos nuestros niños de los colegios? ¿Qué tal si empezamos a educarlos en familia? Y bueno, pues tomamos la decisión en uno de esos cafés, empezamos a tomar la decisión y dijimos, bueno, un 30 de abril dijimos, pues llevábamos 2 meses de pandemia, y dijimos, bueno, o es hoy o ya mañana hay que pagar colegios. Entonces dijimos, bueno, es hoy, 30 de abril, ya empecemos, llamemos a los colegios, escribamos una carta, que muchísimas gracias, felices, pero tan amigos como siempre, pero hasta hoy. Pero también pensamos, bueno, si vamos a hacerlo, lo vamos a hacer bien. Y encontramos, dentro de todo, pues les voy a ir recomendando como cositas, pero nosotros vimos muchos documentales, vimos muchas películas, nos fuimos como
revisando el tema de la educación tradicional, encontramos un documental de Jürgen Klarik que se llama Un crimen llamado educación. Ese documental nos cambió la vida, la verdad, nos abrió los ojos y dijimos, bueno, entonces tomamos la decisión, ahora sí vamos a hacerlo bien. Y en ese vamos a hacerlo bien encontramos a Priscila. Priscila es una mexicana y con ella hicimos un diplomado virtual. Por 6 semanas estuvimos estudiando sobre la educación fuera de la escuela. Pero de todo ese diplomado hay algo que para nosotros fue un punto de quiebre y que determinó determinó nuestra vida. Porque hasta ese momento nosotros nos dimos cuenta que vivíamos en piloto automático. Y fue el momento en el que dentro del diplomado encontramos que teníamos que construir nuestra misión como familia. En ese momento nos dimos cuenta que llevábamos 15 años de casados y nunca nos habíamos preguntado por qué nos casamos, para qué nos casamos. Entonces encontramos que había una fórmula para construir nuestra misión como familia, que no es la misión de ninguno de los que está acá, porque cada uno como familia, como pareja, tiene que construir su propia misión. Y ahí encontramos y definimos nuestra misión como familia. Así es, eso fue como un parteaguas en nuestra familia, poder decir, bueno, tenemos que sentarnos realmente a pensar qué es nuestra familia, cuál es nuestra misión, por qué estamos y qué queremos lograr en el futuro. Entonces empezamos a diseñar la misión familiar y entonces nosotros hoy muy especialmente queremos invitar a todas las familias que están aquí, que ya sabemos que son muchas, a que de verdad, si no tienen en su casa escrita, o sea, es que la misión es que la tengo aquí en la mente, porque hay veces que el esposo tiene una misión y la mamá tiene otra. Entonces, si no hemos hecho ese trabajo de sentarnos de verdad a pensar y a repensar nuestros sueños, nuestros proyectos, lo que queremos con nuestra familia, es momento de hacerlo, hacer y construir una misión familiar. Y de eso habrá mucha teoría y muchas recomendaciones. Nosotros escogimos 4 ideas que quisiéramos compartirles a ustedes para que en el momento que esta noche que lleguen a la casa, después de que aquí salgan y se vayan a comer y no sé qué, los que vinieron con los hijos, los que le están cuidando las abuelitas los hijos y vinieron ya, tienen vía libre esta nochecita para sacar su tiempo de pareja, entonces aprovechen y hablan de la misión familiar, empiecen a diseñar esa misión familiar, quizás no se hace en un día para otro, pero si empiezan ese proceso van a lograr cosas muy interesantes. Entonces para nosotros queremos como recomendarles, primero, que esa misión familiar tiene que ser trascendente. Muchas veces caemos en ese error de fijarnos metas muy limitadas y decimos que entonces, bueno, nuestra misión entonces es que el otro año nos vamos para Disney. No, la misión no es viajar, porque para nosotros el tema del viaje fue muy importante, pero hay muchísimas formas de vivir la vida. Entonces es determinar una misión trascendente. Bueno, los místicos dicen que trascender es ascender y traspasar, es ver más allá, es ir más allá, superando las barreras para ir más allá. Entonces, hacer conciencia de eso, que para el diseño de la misión familiar debe ser trascendente. Auténtica. Miren, hay algo que nosotros nos dimos cuenta y es que siempre nos venden un formato. La sociedad, el mundo, muchas veces las mismas familias, nuestros padres, nos venden un formato. El formato es, tenemos que entrar al colegio, graduarnos, pues ahora ya es hacer diplomado, hacer maestría, luego pues consígase un novio en la universidad, compre carro, consígase un buen trabajo, compre casa, cásese y antes de los 30 ya uno tiene que estar, las mujeres pues tenemos que ya haber tenido hijos, o sea es un formato y es una caja que nos venden y realmente pues no debe ser así, ¿cierto? O sea, yo creo que debe ser auténtica, cada uno de nosotros debe tener un formato y luchar porque
no nos tenemos que encajar en eso, no tenemos que estar en esa caja. Entonces, la invitación aquí es a que tengamos una misión auténtica. Es que mi misión no es la misma como familia, no es la misma de otra familia. Para nosotros fue salir a viajar, pero para otra familia puede ser otra cosa absolutamente diferente. Piensen en ustedes como familia, piensen en ustedes como pareja, no en qué dirán. El qué dirán nos hace mucho daño, porque nosotros no podemos vivir para los demás, hay que vivir para nosotros, y para que a nosotros nos haga feliz la misión que hemos escogido como familia. ¿Qué importa que no esté en la caja? La misión familiar debe ser coherente. ¿Coherente con qué? Coherente con nuestras creencias. Nosotros tenemos creencias de todo tipo, creencias religiosas, culturales, creencias morales, y nosotros como familia tenemos el deber de transmitir nuestras creencias a nuestros hijos, así como nuestros padres, nuestras generaciones anteriores nos regalaron unas creencias. Eso tiene demasiado valor y a veces perdemos de vista eso, y a veces nos da como temor transmitir esas creencias. Entonces, dentro de la misión, ese es un vehículo muy importante para que nosotros como padres de familia podamos transmitirle a nuestros hijos nuestras creencias. Y por último, la misión familiar consideramos que debe ser incluyente. ¿Por qué incluyente? Porque muchas veces nosotros como papás pensamos que nuestra única misión es hacer feliz a nuestros hijos, y no, nos equivocamos en eso, porque para tener unos hijos felices hay que ser papás felices. Cuando nosotros comenzamos toda esta historia, comenzó porque nos preguntan mucho, bueno, ¿y por qué empezaron por Turquía? Pues como, ¿por qué no más cerquita, sabiendo que estábamos en pandemia? Y la respuesta es porque se nos quedaron 2 tiquetes comprados. 2 tiquetes, pues eran estos 2 tiquetes, no incluía a los niños. A nosotros pues siempre nos ha gustado viajar en pareja, porque pensamos que es importante tener esos espacios como pareja. Y finalmente, cuando comenzó la pandemia, justo para ese día que cerraron fronteras, el 19 de marzo, nosotros teníamos tiquete a Turquía para nosotros 2 solos. Se nos quedaron los tiquetes comprados, entonces cuando ya tomamos la decisión de salir a viajar, dijimos, bueno, pues tenemos 2 tiquetes ya, ¿qué tal si compramos ese? ¿Qué tal si compramos otros 3? Y empezamos por Turquía, y ahí fue que comenzó esta historia en Turquía. Esto para decirles que la misión que nosotros construyamos como familia debe incluirnos a nosotros como padres. O sea, ¿qué queremos nosotros como padres? ¿Dónde están nuestros sueños? Mis sueños, el sueño de mi esposo, la meta que tiene mi esposo, lo que yo también quiero ser. No solamente pensar en nuestros hijos, debe incluir a nosotros como padres, porque padres felices, hijos felices. Bueno, dale. Esta es la misión de nosotros. Somos una familia unida con el propósito de vivir intensamente la vida, amando a Dios sin miedo a la diferencia, aprendiendo todos los días y emprendiendo con valor. Gracias, tío. Sí, miren que en esta misión que hoy les queremos compartir, realmente aquí estamos incluyendo cada una de las características que para nosotros es importante tener en cuenta a la hora de construir nuestra misión. Miren que acá ponemos lo que es para nosotros importante. Nosotros hemos construido esta familia para nosotros sobre la roca, y sobre la roca es sobre Dios. Dentro de nuestra misión es muy importante que nuestros hijos aprendan a amar a Dios. Para nosotros es muy importante que nuestros hijos emprendan. Para nosotros también es muy importante aprender con nuestros hijos, porque como ya les decíamos, pues tomamos la decisión de educarlos en familia, de educarlos en el mundo, y con ellos vamos aprendiendo a la par. En esta misión estamos incluidos todos, y realmente es un filtro. La misión que escojamos como familia tiene que ser un filtro de todas las decisiones que tomemos. Todas las decisiones que tomemos en nuestra vida como familia tienen que pasar por ahí, porque esto nos está marcando la ruta.
Bueno, entonces ya vimos el destino, ruta y equipaje, ya vimos el destino, que es hacer una misión familiar. Y ahora vamos a pasar a la ruta, que para nosotros también tiene una connotación muy especial. Bueno, esas fotos son, ¿quién sabe de dónde es eso? Muy bien, del Taj Mahal, o como dicen, del Taj Mahal. Es uno de los lugares más importantes de la India, muy turístico. Es una edificación hecha totalmente en mármol, con incrustaciones de piedras preciosas, diamantes. Este lo hizo un emperador musulmán, se lo mandó a construir para su tercera esposa, que murió en el parto de su hijo número 14. Es un lugar, yo diría, el lugar más espectacular que nosotros hayamos visto. Hemos visto muchas fotos, pero estar allá parados y ver esa monumentalidad es una cosa impresionante. Entre otras cosas, ese señor se gastó toda la plata del reino haciendo eso. Fue un gasto increíble. Y el man quería hacer, al frente del río, quería hacer otro igualito, pero negro. Entonces los hijos le tuvieron que echar mano, lo tuvieron que guardar, mejor dicho, no papá, venga más bien, quédese usted aquí en este fuerte. Y los hijos ya se encargaron pues de ahí en adelante. Es un lugar muy especial, pero si tú vas a Agra, que es donde queda el Taj Mahal, alrededor tú vas a ver muchísima pobreza, muchísima pobreza. La India es todo un reto para recorrerla porque hay una gran congestión vehicular, el ruido, allá tienen un vicio para pitar por toda hora. Entonces usted está en medio de una calle y uno se aturde con todo ese ruido. Hay muchísima contaminación, en las calles hay mucha basura. Tú cuando vas caminando por allá de pronto te sale una vaca al lado, entonces y la vaquita va haciendo sus necesidades pues por todas las partes. Entonces los olores son muy fuertes. Entonces la India de verdad que es un reto para los sentidos, ¿cierto? Pero hay algo muy importante. La gente dice, la India o la amas o la odias. Y tienen razón, porque uno también la puede amar. De hecho, pues yo la amé. ¿Por qué? Porque para ir a la India, depende de la mentalidad con la que tú vas a abordar la India, si lo vas a disfrutar o no. Si uno va con esa mentalidad, ay no, allá nos vamos a enfermar del estómago, que es que la comida, que es que entonces me van a pisar. Si usted va con una mentalidad de que le va a ir mal, le va a ir mal, ¿cierto? Pero si tú por el contrario vas con una apertura, con una mentalidad, no, yo quiero ir a ver esas mujeres cómo se visten con esos saris de colores, cómo se decoran la cara, cómo se hacen tatuajes por todas partes, cómo son sus ritos religiosos, ver todos esos templos tan impresionantes, los castillos. O sea, si tú vas con una mentalidad positiva, pues hombre, vas a ver lo bello de la India. Y entonces ahí fue donde nosotros descubrimos que la ruta es tener la mentalidad correcta. La ruta es un camino y muchas veces hemos escuchado eso, que la felicidad no está en el llegar, en el destino, sino que la felicidad es el camino. Y si uno tiene la mentalidad adecuada, pues ese camino, esa ruta va a ser muy, muy satisfactoria y va a transformar tu realidad. Bueno, como dice Cami, la mentalidad yo creo que no es la que solamente necesitamos para ir a la India. Yo creo que la mentalidad es lo que necesitamos para ir a cualquier parte que queramos ir. Para los que me conocen o en algún momento hemos tenido contacto, esta es mi frase de batalla: para el que cree todo es posible. Es la frase con la que, digamos, me ha levantado de muchas crisis y también se ha convertido en la cultura, hace parte de la cultura organizacional. Para el que cree todo es posible. Miren, muchas veces yo les he dicho a muchas personas en muchas crisis de sus vidas, les digo, crea. Y bueno, realmente una vez me encontré con una persona que me decía, estaba en un problema tenaz, y yo le decía, no te preocupes, para el que cree todo es posible, eso va a salir, no sé qué, hasta que me dijo, ay no, a mí no me va a salir con esa filosofía barata, conmigo no. Y yo decía, pero pues si será filosofía barata, pues es que a mí me ha funcionado. Y les digo,
Me ha funcionado y me funcionó en dos, o sea, me ha funcionado, pero les voy a contar dos historias. Una es, bueno, Camilo fue mi único novio en la vida y nunca quise tener novio, pues porque yo decía, no, pues yo no voy a besar tanto sapo, el que me toque que sea el príncipe. Y un día me encontré con la persona, bueno, pero ¿qué es lo que queréis? Entonces me dijo, bueno, escriba el hombre que usted quiere. Cogí un papelito, lo escribí y bueno, ese es el hombre que yo quiero, no sé qué. Y lo guardé. Resulta que cuando ya me casé, o sea, nosotros tuvimos casi 4 años de novios, cuando ya me casé, desempolvando un montón de cosas, me encontré el papelito. Cuando abrí el papelito, era como si estuviera describiendo a Camilo. Entonces yo decía, bueno, creí y me sirvió. Listo, pues como que yo dije, está bien. Cuando nosotros teníamos como 2 años de casados, yo trabajaba en una empresa, pues estuve en una empresa trabajando, y en la entrevista me preguntaron, bueno, ¿cómo te ves en 5 años? Entonces yo le dije, mira, yo me veo ahí sentada, pues me estaba entrevistando el gerente. Entonces yo le dije, bueno, yo me veo ahí sentada. ¿Cómo así? Yo sí. Yo tengo muy claro que yo quiero ser la gerente de mi propia empresa porque quiero tener muchos hijos y quiero que mis hijos tengan una mamá presente. Y yo sé que para que tengan una mamá presente, pues tengo que hacer empresa. Pues no hay de otra. En ese momento pues no existía el trabajo remoto como hoy, pero en ese momento pensaba, tengo que ser emprendedora para poder tener unos hijos que tengan una mamá presente. Y así nació Al Derecho. Un año después de esa entrevista entré a la empresa y un año después de esa entrevista llega el gerente y me dice, María Victoria, necesitamos una empresa que haga esto, esto. Y yo le dije, venga, si quieren, ustedes son mi primer cliente, yo monto la empresa. Y sí, fuimos a Bogotá y montamos, y ahí fue que nació Al Derecho, que es la empresa que hoy tenemos, que ya lleva 15 años. Yo tenía muy claro que quería tener más de 2 hijos, que quería tener empresa y que quería ser una mamá presente. Y hoy les digo, de verdad que funciona. Pero a mí me quedó sonando esto que me dijo esta persona de eso es filosofía barata. Y empecé a estudiar, bueno, porque es que me funciona. No se aprendan el nombre, pero empecé a mirar y a estudiar un tema del cerebro. En el cerebro tenemos algo que se llama sistema reticular ascendente. Y ese sistema reticular es el que hace que nosotros consigamos lo que queremos. ¿Cómo funciona? Con toda seguridad a ustedes les ha pasado que cuando las mujeres quedamos en embarazo, ahí sí empezamos a ver a todas las mujeres en embarazo. O los hombres, o bueno, si queremos un carro que nunca hemos visto, el color tal como lo queremos, lo empezamos a ver. Y es precisamente porque cuando queremos algo, se prende ese sistema reticular. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro es como un rastreador y empieza a buscar eso que nosotros queremos. Y eso funciona. ¿Qué les quiero decir? La mente hay que entrenarla. Hay que saber exactamente lo que queremos. Piensen en eso que queremos, que con toda seguridad se va a dar. No es filosofía barata. Ya sabemos que es otra cosa que sí funciona. Y es que el cerebro de nosotros funciona así. Miren, ¿qué es lo que nosotros queremos hoy invitarlos? A que tengamos una mentalidad entrenada, que sepamos qué queremos y que creamos que todo es posible. Esta persona que ustedes ven acá es un monje, es una foto que es en Tailandia. Nosotros estuvimos 3 meses en Turquía y luego de esos 3 meses pues siempre estamos pensando, bueno, todo el mundo está cerrado, pero entonces ¿para dónde nos vamos? Se venció la visa de Turquía y decíamos, bueno, ¿para dónde nos vamos? Y para dónde nos vamos fue Tailandia. Era un país que estaba también abierto, pero que teníamos que hacer 15 días de cuarentena, encerrados los 5 en 2 habitaciones en un hotel por 15 días, y luego a los 15 días pues ya sí podíamos salir a recorrer el país. Resulta que, bueno, pues obviamente en Tailandia uno siempre está pensando en ir a mirar los templos, porque hay unos templos hermosos, hay un Buda reclinado divino, pues que es un templo que van millones de personas al día.
Finalmente, este fue uno de los días en los que, bueno, nosotros estuvimos los 15 días, salimos y es como si nos hubieran, o sea, como cuando sacan una escuela, porque eso nosotros éramos felices de poder recorrer el país, pero obviamente estábamos en cuarentena. Cuando salimos a recorrer los templos de Bangkok, todos los templos estaban cerrados por cuarentena. Entonces, habían restaurantes cerrados, o sea, todo cerrado. Cogimos un taxi, íbamos para un templo, estaba cerrado. Cuando pasamos, Camilo dijo, bueno, esto está abierto. Le dijimos al taxi, déjenos aquí que nosotros miramos a ver qué hacemos. Cuando nosotros nos metimos como a un lugar cerrado, cuando ingresamos ahí estábamos caminando y bajó este monje, súper querido, y nos empezó a decir, bueno, ¿y ustedes de dónde son? ¿Para dónde van? No sé qué. Entonces le contamos la historia. Resulta que este monje se llama Pra, y le contamos que estábamos pues como muy aburridos, pues porque queríamos recorrer los templos y no se podía. Resulta que el monje es como el superior de los monjes. Entonces nos dijo, no, pero tranquilos, no se preocupen, dígame a qué templo quiere ir, que yo se los abro. Y finalmente fuimos a recorrer los mejores templos de Bangkok con él, y eran los templos solo para nosotros 5. Entonces yo decía, pues funciona, de verdad que funciona. Teníamos súper claro que teníamos que recorrer los templos y fue con él. Y Pra se hizo súper amigo de nosotros todo el tiempo, nos sigue por redes, nos invitó a almorzar, luego nos invitó a comer, nos hizo la despedida. Nos invitó a un programa de televisión. Nos invitó a un programa de televisión del budismo. Y yo reventando allá inglés. Nosotros pues no tenemos un nivel muy alto de inglés. Y él, no, que venga, acompáñenos, que yo tengo un programa de televisión, y nos llevó a unos estudios, a un canal, y nosotros, pero nosotros, ¿qué vamos a hablar? Si nosotros casi no hablamos inglés. Y él, no, tranquilo, que yo les ayudo. Nos sentamos, ya. This is so amazing, I'm so happy, wow. No, pero miren, esta mentalidad del colombiano, Camilo, yo siempre he dicho que nosotros nos complementamos, porque Camilo es mi media toronja, o sea, somos muy diferentes. Entonces esta mentalidad mía es, pero Cami, ¿cómo se te ocurre? Porque bueno, el día que lo conocimos, él nos decía, no, tranquilos, almuercen aquí, y yo a las 3 de la tarde vengo y los recojo para que vamos al programa de televisión. Y yo, Cami, donde no sea monje, pues donde nos quiera hacer algo, mira, donde quiera hacer algo a los niños, o sea, pues yo era en una película. Y finalmente le era, tranquila, no, vamos. Y yo, ay, Cami, a mí me da mucho susto, o sea, él sí es más tranquilo, no, pues fluyamos, no sé qué, pero finalmente pues el monje se portó con nosotros divinamente. Listo. Bueno, entonces ya hablamos del destino, la misión, hablamos de la ruta, que es tener una mentalidad adecuada, y ahora pasamos como a la última parte, que es el equipaje. El equipaje, nosotros decimos que desapego para remover lo innecesario. Una de las cosas más bacanas que pudimos aprenderle precisamente a Pra, el monje budista que nos acompañó tanto en nuestros días por Bangkok, fue que él nos enseñaba el budismo, nos llevaba al templo, pero nos iba echando pues la información y tal. Nosotros somos muy católicos, pero pues no, eso fue una de las cosas que nos ha parecido muy bacana, que esa apertura que le dio a nuestra mente, porque nosotros éramos católicos, muy católicos y así, y como que lo que no es catolicismo entonces para nosotros nos repelía. En cambio en este momento, pues ya después de vivir tantas religiones, con el islam, con el budismo, con el hinduismo, pues hemos aprendido tantas cosas que nos hemos sentido reafirmados en nuestra fe, pero con un montón de elementos chéveres. Entonces, con mucha apertura. Sí. Y ahí, antes de irnos, yo decía, no, es que el que no es católico, pues que pesar, pero se va a condenar, o sea, va para la paila mucho. Y esa era yo antes de irnos el viaje. Y realmente uno se da cuenta que todos vamos para la gran realmente uno da cuenta que todos vamos para la misma paila. Pero sí, yo creo que es que eso hace parte de lo que nosotros aprendimos, ¿cierto? Que uno cree que solamente es lo que uno piensa, y el tema de abrirnos a otras religiones fue muy interesante. Para los que de pronto nos han visto en redes sociales, no sé si se acuerdan, en YouTube también está un video donde precisamente Pra nos invitó a una ceremonia muy especial y muy íntima
del budismo. Entonces apenas eran invitados, eran como 15 personas y éramos nosotros con los 3 niños. Llegamos y nos pusieron unos ropajes, nos vistieron de una forma muy especial. A mi esposa le pusieron pestañas postizas. Ustedes han visto las tailandesas, así me pusieron a mí. O sea, ustedes no se imaginan. Y entonces empezó la ceremonia y eran como 8 monjes que llevaban como un hilito, ellos tienen como un hilito que se van pasando entre todos y empiezan a hacer como unas oraciones. Y entonces, y nosotros pues también como con ese temor, pero ay, estos pues, ¿qué estarán diciendo ahí pues? Entonces yo le decía a mi esposa, amor, mientras ellos van diciendo eso, nosotros mentalmente vamos haciendo el rosario. Y ellos decían, no, y nosotros, Dios te salve María, llena. Entonces, pero fue una experiencia muy bonita. Pero de las cosas bacanas que tiene el budismo, que son muchas, un pilar fundamental es el desapego. Ellos dicen que el apego es la causa del sufrimiento y tienen pues como toda una explicación y todo un proceso para desapegarse de las personas, de las cosas y de todo. Entonces, para nosotros el equipaje sí constituye un desapego. Entonces ahí fue donde a mí se me ocurrió una idea súper brillante. Yo, mi amor, ya salimos ya sacamos la conferencia, pues lo que me inventé. Vamos a invitar a los que vayan, los vamos a invitar a remover, pero espérate que te voy a decir, tengo una super idea, yo creo que eso nadie se lo ha inventado. ¿Qué tal si con cada letra de remover nos inventamos una palabrita que tenga un significado? Y entonces, ¿cómo le responde siempre una esposa a un esposo que llega con una idea brillante? Te enloqueciste. ¿Usted es que bobo o qué? Entonces sacamos unas cosas, unos elementos que vamos a invitarlos a remover para desapegarnos, para que tengamos un equipaje más liviano, porque es que cuando uno viaja tiene que ir liviano. Y nosotros uno de los aprendizajes, de las reflexiones más importantes que nos queda de este viaje es que aprendimos a andar ligeros de equipaje. Ustedes saben que nosotros cambiamos de casa cada 15 días, entonces donde llegábamos... Ojalá cada 15 o cada 3 días, o sea... Pero también hubo una casa, por ejemplo, donde estuvimos 3 meses, sí, que fue en Phuket. Pero esa experiencia de desapegarse y que, o sea, esta no es mi cama, esta es la cama de cualquiera y mucha gente ha dormido ahí. Entonces, al principio a uno le costaba mucho eso porque, mi camita, mis cositas, mi closet, como esa comodidad, uno vive muy acomodado, ¿sí o qué? Y cuando empezamos a viajar es ¿cómo hace la canción que te gusta tanto? Que la de Thalía que dice de un montón de almohadas que dormí. El brindis. ¿Cuántas almohadas no he conocido? No he conocido. Entonces así decíamos nosotros, ¿cuántas almohadas no hemos conocido? Y entonces vamos a empezar, ojalá rápidamente, porque yo creo que, bueno, no sé qué tan cansados están. ¿Qué hora es? 7:45. Ya falta un cuarto para las 8, bueno. Tranquilo, yo creo que de aquí a las 11 podemos ir saliendo, no me preocupen. Bueno, entonces, empecemos rápidamente. Remover la realidad limitante. Bueno, aquí hay 3 realidades limitantes para muchas personas que nos podrían decir, bueno, pero ustedes cómo salieron, si ustedes tienen 3 hijos, una pareja por ahí mochileando, pues no estábamos mochileando, pero algunas veces lo hicimos, con 3 hijos, con una hija con síndrome de Down y con una empresa. Y la verdad es que para muchos decían, no, eso no va a funcionar, ustedes, o sea, esas 3 cosas no encajan. Y la verdad es que estas son nuestras 3 realidades que para muchos son limitantes, pero pues cada uno de nosotros tiene otra realidad que se vuelve la excusa para no hacer muchas cosas que queremos hacer, para no lograr muchas cosas que queremos lograr. No hay nada que haga más daño que el ISI, que a nosotros también nos pasaba. Y si los niños se enferman, y si se nos muere la mamá mientras estamos por allá, y si se quiebra la empresa, y si pasa algo, o sea, todo el tiempo nos estamos preguntando, y ese ISI nos hace tanto daño. Y casi que la invitación aquí es, cambiemos el ISI por el cómo sí. Bueno, y si se enferman, bueno, entonces, ¿qué hacemos si se enferman? Pues entonces habrá alguna póliza que nos cubra y que los niños los podamos llevar o que nosotros podamos estar atendidos. Bueno, y si se muere la mamá,
Pues resultaba que la póliza nos traía, si pasaba algo, estábamos en el sepelio 8 días y nos devolvía al país donde estuviéramos. Bueno, solucionado. O sea, creo que siempre hay un cómo sí, pero nosotros nos quedamos solo en el easy. Hay dos cosas que nosotros cargamos para poder excusarnos, y esas dos cosas están aquí representadas. Una es las creencias. Las creencias que cada uno de nosotros tiene también nos limitan, y los miedos que tenemos también nos limitan. Miren, ¿qué nos hace mucho daño? Los refranes, sobre todo los paisas tenemos muchos refranes. Hay muchos refranes y es, ojo que para a las mujeres, por ejemplo, lo que no se exhibe no se vende. Nada nos hace más daño que eso. También hay refranes, no busque lo que no se le ha perdido, o sea, no explore. Aquí hay en ese refrán que les decía de no, lo que no se exhibe no se vende. Esta es una foto en Turquía y realmente uno veía mujeres tan hermosas donde solo se les veía los ojos. En ese momento pues yo era porque estaba con tapabocas, pero realmente lo normal de las mujeres islámicas es que solamente se le ven los ojos. Hay unas más liberadas que muestran la carita solamente, pero en la playa es absolutamente vestidas. Entonces, revisemos nuestras creencias, que muchas veces se nos vuelven mitos. ¿Qué creencias nos están haciendo daño? ¿Qué creencias nos están haciendo quedarnos en el lugar donde estamos y no removerlas? Y también los miedos que tenemos. Miren, esta foto que está ahí fue en Filipinas, en el nido. Ahí me ven a mí y ven a Guadalupe. Estábamos a punto de tirarnos a nadar con el tiburón ballena. Y estas gafas son Francisco también. Que es este tiburón que ven ahí. Es el pez más grande del mundo. El segundo. Ah, perdón, el segundo, es para el primero. La ballena azul. A la ballena azul. Bueno, pero es entonces uno de los peces, el segundo pez más grande del mundo. Pero realmente yo estaba paniqueada, o sea, ustedes no se imaginan lo que yo sentía el día que tomamos la decisión de ir a nadar con este tiburón ballena. Realmente uno lo que hace es entrar pues, ¿era cuánto tiempo? 2 horas mar adentro. 2 horas mar adentro para poder encontrarlo. Entonces, la verdad es que hay unas personas que están como buscando pues dónde está el tiburón, y a uno le dan, cuando ya entramos pues como a la lancha, nos dan pues como todo para estar pues ya listos, preparados. Entonces finalmente ellos decían, no lo encontramos, o sea, ustedes no se imaginan, yo rezaba para que no lo encontráramos. O sea, yo decía, no, devolvámonos. Cuando en un momento dijeron, tiburón, ay no, o sea, no se imaginan lo que a mí me dio, o sea, yo decía, no. Bueno, finalmente, a mí me daba mucho susto, pues los niños saben nadar, Guadalupe sabe nadar, pero pues una cosa es nadar aquí en el mar, en una piscina, pero no 2 horas mar adentro. Y uno se le imagina nadando aquí. Ay, sí, o sea, uno justo se imagina pues al niño ahí en la boca. Vean, les digo, cada uno, bueno, ellos se tiraron súper bien, no sé qué, porque entonces es el tiburón y uno tiene que estar listo, o sea, cuando ellos dicen es ya y ya. A la primera, lo que yo hice fue, ay no, Guadalupe, yo te acomodo bien la careta, no, ya pasó, ya hay que empezar, no, ya, dejémoslo ir, listo. Seguíamos, entonces a la segunda, otra vez listos. Y yo, ay Dios mío, Lupe, ven, espera, ¿tú estás segura? Sí, mamá, sin miedo, le decía, Lupita, ¿estás segura? Ya pasó, ya pasó. A la tercera, ya Guadalupe... Haciéndote la boba, pues. Sí, total. A la tercera, ya Guadalupe me empujó. O sea, ya no tenía de otra, pues me daba pena de mi hija, pues. Y la tercera ya me empujó y pudimos nadar con el tiburón ballena. Fue la experiencia más hermosa que hemos tenido, pero para mí haber superado el miedo y de la mano de mi hija fue una cosa indescriptible. Y la verdad es que aquí es donde uno piensa que los miedos
los miedos los tenemos todos, pero hay que hacerlo con miedo y todo. Hay que tirarnos al agua. Y a mí me pasa tan charro que a mí me da miedo después. Cuando estamos como en la actividad, bacán, no, tírese, yo estoy empujando a todos. Y después nos tiramos, vivimos la experiencia. Cuando ya nos montamos otra vez a la barca, y yo, ay, güey, madre, donde se hubiera ahogado uno de los niños, donde hubiera pasado cerca a esa ballena, se hubiera tragado. O sea, y ya después, y me da hasta tembladera. Ya después, cuando ya pasó. Bueno, la E, ¿cómo? La E de escasez. Bueno, para nosotros, las finanzas personales, la educación financiera es fundamental. De hecho, dentro de nuestro pensum personal, o sea, nuestras áreas de estudio que tenemos determinadas para estudiar en familia, es muy fuerte esta, la educación financiera. Y mucha gente nos pregunta, durante todo el viaje nos preguntaron, pero ustedes cómo hacen, en qué trabajan, cómo hacen para tener la plata, para poder hacer todo esto ya. Siempre el tema es en torno al dinero. Y entonces nosotros decidimos desde el principio que nosotros teníamos que educar financieramente a nuestros hijos, porque lamentablemente de generaciones anteriores no recibimos una correcta educación en la educación financiera. Miren, acá ustedes ven en esta foto Singapur. Singapur es uno de los países más ricos del mundo, pero hace 60 años era una de las islas más pobres de Asia. ¿Cómo superó Singapur esta pobreza y cómo llegó hoy a ser uno de los países más ricos del mundo? Con educación. Ellos revolucionaron la educación pública y decidieron educar financieramente a todos los que estaban en la isla. Hoy es una isla de 5,5 millones, es una isla muy pequeña, es una ciudad-estado, la capital es Singapur, no tiene más de 800 kilómetros cuadrados. Y realmente el tema de la educación financiera fue lo que hizo que este país pasara en 50 años de ser una de las islas más pobres de Asia a ser uno de los países más ricos, si no el más rico del mundo. Realmente hay tres cosas que para nosotros son importantes y que para nosotros es un orden, y es: primero hay que ser, para luego hacer y finalmente tener. Tenemos que educar a nuestros hijos en ser. La consecuencia es el dinero, la consecuencia es el tener. No podemos empezar por el tener, primero hay que ser, para luego hacer y finalmente tener. Yo creo que, como les he dicho, todo está en la mente, y es muy importante educar a nuestros hijos financieramente, cómo tienen que manejar el dinero, pero sobre todo educarlos en una mentalidad de abundancia, no de escasez. Cuando hablamos de mentalidad de abundancia no es solo tener la nevera llena. Cuando estamos hablando de una mentalidad de abundancia es enseñarle a nuestros hijos a que no podemos resistir al cambio. El cambio hace parte de nuestras vidas. Llegó la pandemia y nos revolucionó, o sea, hay que aprender a acomodarnos con el cambio. India fue uno de los países que a mí personalmente me dio más duro, porque comíamos huevo al desayuno, huevo al almuerzo y huevo a la comida. ¿Por qué? Pues porque era absolutamente picante, o sea, comer en un restaurante era muy difícil porque era todo muy picante y muy condimentado. Y además, pues si comíamos en la casa, pues normalmente uno va a un supermercado en India y no encuentra la nevera que está pues como con las carnes, normalmente como lo vemos acá o en todos los países. En India no pasa eso porque el 60% de la población es vegetariana, entonces pues normalmente no hay el pollo, el pescado, pues no lo hay. Además la vaca es sagrada, o sea que tampoco. Pero bueno, mis hijos me decían, otra vez huevo, yo, es lo que hay y con la mejor actitud, a comer huevo. Pero realmente nos dio muy duro porque era huevo, pues no había más. Obviamente pues con frijoles, entonces se los pintábamos, le poníamos carita, pero era el mismo huevo. No, pero sí vendían pollos, habían unos locales donde están llenos de pollos y tú vas y ahí uno escoge el pollo y entonces llega
que hasta me dio mucha risa en uno de esos locales, decía el nombre del local, decía es que el sádico. Y era el señor ahí con su delantal y su machete, y escoja y tran, se lo porciona una vez y se lo entregan en una bolsita así caliente. Porque Camilo me llamó un día, encontré pollo, y yo, ay, no jodas, qué cosa tan buena, cuando me dice los pollos vivos, que cuál le despluman, y yo ninguno, no me vas a traer eso. Entonces, pues sí, está el pollo vivo, yo sé que es bobada, pues la verdad, sí, si queríamos comer pollo, pues mátelo y lo desplumémoslo, pero la verdad no, yo no me sentía como, no, prefería comer el huevito. Entonces ese tema, la resistencia al cambio, hace parte de tener una mentalidad de escasez. Enfoque en lo que no tenemos. Siempre estamos pensando en lo que no tenemos y ahí tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos. Hay que agradecer lo que tenemos hoy, no importa, poco, mucho, no es lo mismo que lo del amiguito, pero es lo que tenemos y hay que agradecer por eso. Y no tomar riesgos, hay que arriesgarnos. Esas tres cosas para nosotros son fundamentales y fue una enseñanza muy grande que tuvimos para enseñarles a nuestros hijos a tener una mentalidad de abundancia. Bueno, ahí estaba la otra de Francisco. Nosotros les pagamos a nuestros hijos por leer, les pagamos por ciertas cosas. Una es por leer, les pagamos 2 centavos de dólar por cada página leída, por aseo extra, no porque tiendan la cama, no, hay tenemos asignadas unas labores en la casa, pero por un aseo extra. Y bueno, ese día facturamos los lunes, y ese día era un lunes, estábamos en Melbourne, y Francisco, ese día al otro día nos íbamos, y Francisco quería un juguete que había visto cerca de la casa que vivíamos, y ese día se dio cuenta que con lo que le pagamos le faltaba $1 para ajustar para comprarse el juguete. Finalmente lloró y lloró y lloró porque no tenía el juguete, y para nosotros era como muy duro, pues le damos el $1 que le falta. ¿Tú también? Pero dijimos, no, pues es que así le va a tocar en la vida, o sea, si no le va a alcanzar, pues entonces tiene que aguantarse. Pero como papás decíamos, pues $1, pero $1 era eso, que nos aguantábamos la llorada, o enseñarle y darle la lección. Entonces por eso pusimos esa foto ahí. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Estamos cansados o todavía no? Bueno. Nosotros preparamos esto con mucho cariño, entonces no me vayan a decir pues que se van a ir ya sabiendo que falta, apenas vamos al 10%, tranquilo. No, mentira, no, ya casi vamos a terminar, espero que no estén muy cansaditos todavía. Y seguro que ahorita tienen plancito, entonces tranquilos, todavía está temprano. Bueno, sigue la M de miedos. Esta situación nos ocurrió en una playa en Phuket, en Tailandia, es una isla al sur de Tailandia. Y estábamos muy plácidamente nosotros disfrutando de la arena blanca de Tailandia, disfrutando de ese solecito tan agradable, tan rico, cuando de un momento a otro aparecieron estas personas que iban pues vestidas, en mi criterio, grotescos, porque digamos son hombres que se perciben mujeres, pero se visten entonces con ropa de mujeres y ondean la bandera multicolor. Nosotros, ¿por qué lo asocio al miedo? Porque nosotros antes del viaje nosotros sentíamos cierto temor, porque encontrar este tipo de cosas y cómo le explicamos a nuestros hijos que nuestro mundo hoy es así, ¿cierto? Entonces a uno le da como ese sustico, bueno, ay, ¿cómo lo hago para orientarlos bien, ¿cierto? Para acompañarlos bien. Entonces esta fue una invitación que nos puso la vida en ese momento. Yo apenas vi como que Francisco los estaba mirando, le tomé la foto y entonces empezamos a hablar. O sea, fue una bonita oportunidad para empezar a hablar con nuestros hijos y contarles de cómo es nuestro mundo hoy en día. Les estuvimos hablando mucho sobre el respeto, sobre la tolerancia por la diversidad, que somos seres humanos diferentes, que todos pensamos de diferentes formas, que tenemos diferentes creencias, diferentes religiones, somos diferentes en todo. Y lo principal y ante todo siempre será el respeto y el amor por el otro, por el ser humano, ¿cierto? Entonces, después de que hablamos de eso, pero de todas maneras para nosotros es un tema no menor. A nosotros
nos genera preocupación, porque también vemos que a veces las familias nos estamos yendo para el otro lado. Entonces somos muy tolerantes, muy respetuosos, pero también nos da miedo. Este es un miedo de muchos que tenemos, ¿cierto? Pero también nos da miedo transmitirle a nuestros hijos nuestras creencias y nuestras formas de ver la vida y percibir la realidad. Entonces, a nosotros nos preocupa eso. ¿Por qué nos da miedo a las familias hablarle a nuestros hijos, también mostrarles la otra historia? Nos da mucho miedo porque nos juzgan. O sea, si yo hablo mal de un homosexual, soy un homofóbico, ¿cierto? No hablar mal del homosexual, perdón, corrección. Cuando yo respeto, de hecho conocemos muchas personas homosexuales y nosotros las respetamos, los queremos, son nuestros amigos. Pero, digamos, en el tema de adopción de niños, para nosotros no es correcto. Entonces, ¿por qué nos daría a nosotros como padres miedo explicarle a nuestros hijos lo que nosotros creemos, nuestras propias creencias? Yo creo que tenemos que eliminar esos miedos, porque hay temas muy importantes que suceden en el mundo. Vivimos en un mundo al revés. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, la semana, pues hace poco vi una situación donde, bueno, ustedes saben, las feministas, yo creo que nadie hoy en día está en contra de la mujer como tal. Es decir, hoy, pues digamos en nuestra sociedad, obviamente en otros países que tienen esa situación más compleja, pero todos estamos de acuerdo en que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Pero hoy en día las feministas radicales se han ido a un extremo donde ya el hombre es el malo. Entonces se ponen como esa confusión para nosotros. Por ejemplo, yo veo hoy en día los transexuales son hombres que nacieron biológicamente hombres, pero que se autoperciben mujeres. Y en medio de esto, como la sociedad les da miedo pararse y decir, no deberías participar en esta competencia con mujeres, porque a pesar de que decimos que somos iguales, pues realmente los hombres y las mujeres en su cuerpo son diferentes. Entonces es loco ver cómo un hombre que nació biológicamente hombre, pero que se autopercibe mujer, participa en una competencia de boxeo con mujeres, y hay un caso por ahí donde ha mandado al hospital a varias mujeres. Hace poco también me llegó esa foto de una competencia de atletismo donde un transexual batió récord mundial femenino, y yo veía esa foto del podio, daba tristeza. Primer lugar, transexual. Segundo lugar, transexual. Y veía en el tercer lugar a una mujer cargando a una bebé, y el primero y el segundo puesto se estaban dando un beso en la boca. Y entonces uno decía, pero este mundo tan extraño, o sea, como que si nosotros amamos, pues nosotros amamos a las mujeres, respetamos a las mujeres, y lo que estamos viendo hoy en día es todo lo contrario. Antes los hombres, biológicamente hombres, se están montando y están ocupando los espacios que son de las mujeres. Entonces pasan muchas cosas, y el mensaje que yo quiero dar es que nosotros como padres de familia tenemos que dejar a un lado el miedo y poder hablar con nuestros hijos como nosotros lo vemos. Si nosotros no forjamos el criterio de nuestros hijos, la sociedad lo va a hacer. La sociedad sí va a formar el criterio. Y es muy agresivo. Hoy en día meten a la cárcel, en algunos países meten a la cárcel, si no tratas a la persona con el, ¿cómo se dice?, con el lenguaje inclusivo, con el pronombre, según como esa persona se autoperciba. Está bien, uno lo puede hacer, pero que lo metan a uno a la cárcel por eso. Entonces pasan cosas muy extremas. Y bueno, la invitación es defender nuestras creencias, defender la vida. Nosotros somos pro vida. De hecho, aquí traemos unas hojitas para que quienes al final quieran firmar para un referendo pro vida que va a haber pronto. Aquí mi hermana va a tener las hojitas para que se puedan inscribir. Y reiterarles, la invitación es a que no tengamos miedo
a forjar el criterio de nuestros hijos. Bueno, aquí la invitación es a remover los objetos. Nosotros tomamos la decisión de vivir con 5 maletas por el mundo. Tomamos la decisión de vender todo lo que teníamos. Vendimos todo lo que teníamos en el apartamento, vendimos absolutamente todo, a excepción de unos tesoros o unos cariños verdaderos, como estos tacones. Para mí los tacones son una cosa que me gustan mucho. Entonces yo decía, ay no, Cami, vendamos todo, pero pues, ay no, yo digo dejar estos tacones, pues estos y otros. Pero sí, la invitación es a vivir ligeros de equipaje. La verdad es que yo no veía posible vivir con una maleta de 35 kilos pues, por el mundo. Yo decía, pero por Dios, ¿yo cómo me voy a acomodar? Y la verdad es que sí me acomodé, y muchísimas veces. Incluso hubo momentos en los que, por ejemplo, cuando estuvimos en Indonesia, vivimos 5 meses en Bali, pero de esos 5 meses tomamos la decisión de irnos a mochilear 1 mes. Cerca a Bali existen unas islas muy pequeñitas, que casi que ni se ven en el mapa, se llaman las Islas Gili. Y en esas islas dijimos, bueno, listo, vámonos a mochilear. En la casa que vivíamos dejamos todo y cogimos cada uno un morral y lo que nos cabía en ese morral, y nos fuimos 1 mes a mochilear pues por las 3 islas, y realmente me di cuenta que incluso llegué con ropa que no me puse en todo el mes, y muchos de ellos. Entonces la verdad es que sí podemos vivir con menos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en la mayoría de los apartamentos tenemos un cuarto útil que se vuelve el guardadero de cosas inútiles, que nunca en la vida vamos por allá, y finalmente acumulamos y acumulamos y acumulamos, y cuando hay esas cosas le pueden servir a otras personas. Entonces aquí la invitación es a no a vender todo, pero sí a remover, a mirar qué cosas no estamos utilizando, que le pueden servir a otras personas, y más que todo la invitación es a vivir ligeros de equipaje. Esta foto que ven ahí fue el día que estuvimos en la ceremonia que nos invitó Fran. Todos nos tenían los trajes, las peluqueras, o sea, nos tenían todo, y miren, nos tenían como joyas, anillos, cadenas. O sea, la cultura en Tailandia es de muchos objetos, mucha decoración. O sea, las personas cuando van a una ceremonia se van con todo. Los objetos, esta frase me encanta, los objetos se usan y las personas se aman. No amemos los objetos y no usemos a las personas. Entonces es un mensaje que me parece muy coherente en este momento. ¿Quién domina a quién? Usted a mí, usted a mí. Aquí es el tema de la invitación es a remover la virtualidad. Miren, esta foto es de nuestros 3 hijos. Cada uno tiene un computador, pues porque es que los educamos en casa y de alguna forma tienen que tener acceso a la información. Esa es una playa en Phuket, y esa era nuestra aula de clase en ese día. Pero aquí la invitación es: ¿cuántas veces nosotros estamos siempre pegados a un celular? ¿Cuántas veces nosotros estamos no viviendo en el presente, sino a través de un celular, a través de unas redes sociales? Miren, todo lo tenemos hoy a un clic, ¿cierto? O sea, todo lo que nosotros queremos lo tenemos a un clic. Si queremos comida, si queremos ropa, si queremos pornografía, o sea, lo que uno se imagine está a un clic. Resulta que el clic, hacer este movimiento en un celular, en las redes sociales, dispara exactamente lo mismo, que se llama una hormona en el cerebro que se llama dopamina. Y es exactamente la misma hormona del placer, el placer que nos da tener un like,
es exactamente la misma hormona de la del placer, es la misma hormona de la adicción, ¿cierto? Aquí la invitación es a que removamos esa virtualidad, sobre todo en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso que hoy les hace daño a nuestros hijos, que es un celular con acceso a internet desmedido, es exactamente lo mismo como si les diéramos una neverita para su habitación llena de alcohol. Es exactamente igual, porque dispara la misma hormona. ¿Por qué? Porque cuando estoy aburrido, ¿qué hago? Pues cojo el celular. Cuando estoy deprimido, cojo el celular. O sea, nos dispara exactamente la misma hormona. Tan es así que hubo un estudio que encontró que hoy no domina el mundo ni las armas, ni muchas cosas que antes dominaban el mundo. Hoy domina el mundo las redes sociales. Cuanto más nos demoremos nosotros conectados a una red social, más estamos generando esa adicción. Y aquí el tema no es despegarnos y no vivir con tecnología, el tema es quién domina a quién controla a quién, y esa es la invitación. Miren, en Bali conocimos un colegio que se llama Green School, que hay en México, y también hay otro en Estados Unidos. Sudáfrica. Hay otro en Sudáfrica. Son colegios que el de Bali es hecho en bambú. Es un colegio donde van los hijos de los desarrolladores de Google y de grandes empresas que manejan redes sociales, que construyen y que hacen las redes sociales. En estos colegios van los hijos de esas personas que están construyendo esas redes sociales, y lo que hacen es que allá no hay tecnología. Allá educan al aire libre, es otro tipo de educación diferente. También aquí la invitación es no a que no tengamos tecnología, es a que nos conectemos más con la realidad de nosotros, que estemos más presentes nosotros. La felicidad es estar conectado aquí y en el ahora, no estar a través de una pantalla. Ese tema es súper importante. Entonces, y yo no sé si ustedes habían dado cuenta que por ejemplo, los hijos de los dueños de TikTok tienen prohibido entrar a TikTok, y los hijos de Facebook, de todas esas grandes empresas, los hijos son muy limitados en el acceso a estas cosas, porque ellos tienen el conocimiento y saben cómo lo desarrollaron con esa capacidad adictiva para envolver, y nosotros mismos, que no somos perfectos, también sabemos cómo nos pegamos nosotros de eso a subir en el feed y todo eso. Entonces, inclusive hace poco escuchamos también, el TikTok que sale en la China es diferente al que sale acá. Allá los niños de la China en el TikTok les sale el laboratorio, información de educación, o sea, les sale un montón. ¿Aquí qué les sale? Bobadas, bailes, el baile para TikTok, bueno. La E, vea que ya vamos a acabar, la E y la R, el ego desbordado rápidamente. También, mea culpa, es tan difícil uno trabajar en esa parte interior. O sea, definitivamente la espiritualidad es la gran herramienta que nos dan para nosotros poder controlar nuestro ego. El ego es esa valoración desmedida de uno mismo, y es eso que nos hace siempre estar pendiente del que dirán, de cómo me están viendo, cuál es la imagen que yo estoy proyectando. Hasta cierto punto, sí, hay que cuidar nuestra imagen, pero siempre llegamos como a un ego desbordado, donde para cualquier decisión que tomo en la vida, no estoy pendiente en agradarme a mí mismo, o en agradar a mi familia, o agradar a Dios, sino que estoy pensando en cómo agrado a los demás, a los menos importantes en este orden de ideas. Entonces, la invitación es que hagamos un esfuerzo, ojalá desde la espiritualidad, para que trabajemos en eliminar ese ego desbordado. Muchas personas a nosotros nos preguntan que cómo hacemos el tema de la socialización con nuestros 3 hijos, pues que no van al colegio. Nosotros pensamos que la verdadera socialización es esta que ustedes ven en esta imagen,
Esto fue una foto en Sri Lanka. Este señor que ustedes ven ahí, no tiene ni un diente, era el que nos estaba atendiendo en el restaurante que fuimos. Sri Lanka es un país que no lo conocíamos hasta que nos dimos cuenta que teníamos que salir de Vietnam y que no nos había llegado la visa para Australia. Entonces no teníamos tiquetes para ninguna parte y dijimos, bueno, ¿qué país está abierto? ¿Para qué nos podemos ir? Y yo, Cami, yo he escuchado que hay un país que tiene unas playas como bonitas. ¿Y cómo se llama? Sri Lanka. ¿Y eso dónde queda? Yo no sé, venga, busquemos. Y venga, busquemos, era que quedaba cerquita a India. Dijo, bueno, listo, compremos tiquetes para allá. Tampoco conocíamos dónde quedaba Sri Lanka. Pero este país fue hermoso y miren, realmente, ¿qué encontramos nosotros? Que la verdadera socialización es que que nuestros hijos puedan conversar con cualquiera, que los traten de manera igual, que no les dé pena hablar con nadie, que se puedan referir y tratar con el mismo respeto, con la misma alegría a cualquier persona, y sin importar quién sea, qué rango tenga, qué título tenga, todos somos iguales. Y para nosotros esa es la verdadera socialización. Este señor nos atendió muy bien y se hizo, ya éramos súper conocidos en el restaurante. Y para nosotros fue muy bonito porque era súper simpático y realmente esta foto para nosotros dice mucho. Entonces es el tema de bueno, ser capaz de tratar con todas las personas y que se vale ser diferente. En este restaurante en Sri Lanka no lavan los platos. En Sri Lanka el plato te lo sirven en una bolsa de plástico y encima de la bolsa de plástico sirven la comida. Entonces, ¿qué hacen? Los restos de la comida pues los ponen en la bolsa y ya sacan el plato limpio y siguiente. Y eso cuando yo vi, a mí me impactó muchísimo. Yo decía, pero va a comer encima de un plástico, pues como que no me cuadraba, encima de una bolsa. Pero bueno, era parte y eso era lo que había y había que disfrutarlo. Sí, eso. Bueno, la última es el resentimiento. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es parar para reparar. Yo creo que siempre nos hace falta eso. Como les decíamos, la idea de empezar a compartir como los aprendizajes que tuvimos en este viaje fue precisamente cuando nosotros tomamos la decisión de parar y de hacer un par en el camino cuando llegamos acá a Colombia, y fue irnos para ese retiro espiritual. Aquí la invitación es a parar para reparar. Todos tenemos algo por allá que nos está incomodando. Dos de las enfermedades que más afligen la sociedad es precisamente la ansiedad y la depresión. La depresión es porque siempre estamos pensando o nos quedamos atrapados en el pasado, y la ansiedad es porque estamos preocupados por el futuro. El 90% de las cosas que a nosotros nos preocupan no suceden. Tenemos que estar conectados con el presente, y aquí la invitación es parar precisamente para reparar ese corazón y para estar conectados con el hoy. Listo, terminamos remover. Entonces ya resumiendo nuevamente todo, está en destino, ruta y equipaje. Ya terminamos la sección que hablaba de equipaje. Ahora sí, contarles un poquito, y ojalá si quieren hacer alguna pregunta con todo gusto, porque ya vamos a contar algunas generalidades ya para terminar puntualmente de lo que fue nuestro vuelo. Familias que vuelan, para nosotros nuestro vuelo fue toda esta experiencia y que esperamos continuar, que es esta experiencia de viaje, ¿no? Entonces, lo primero, un vuelo para aprender. Ya mencionamos un poco de eso, cuando empezó el café, empezó la pandemia, nosotros, bueno, crisis en los colegios, nosotros veíamos que nos sentíamos bien con nuestros hijos en la casa, que aprovechábamos el tiempo. Aquí, mi amor, ¿para dónde va? Y empezamos a explorar diferentes formas de educación,
descubrimos lo que era el homeschooling y después por ahí nos fuimos yendo a lo que se conoce como el world schooling, que es precisamente viajar por el mundo aprendiendo de su geografía, de su historia, de su cultura y con otras herramientas complementarias en las áreas que uno quiera trabajar. Entonces, para nosotros nuestro vuelo fue un vuelo de aprendizaje. Bueno, para nosotros el vuelo, como les decíamos ahorita en la misión, que somos una familia unida, para nosotros estar unidos como familia es muy importante. Dentro del diplomado que hacíamos al inicio, pues hace ya 3 años, nos dimos cuenta que los padres de familia tenemos un porcentaje muy pequeño de influencia en la vida de nuestros hijos, y es por el tiempo que compartimos con ellos. ¿Por qué? Porque pues si ustedes se dan cuenta, pues a nosotros nos pasaba, nos levantamos a la carrera y los niños van para el colegio y nosotros ya los estábamos recogiendo 4 o 5 de la tarde porque pues ellos estaban en extracurriculares. Bueno, llegábamos a la casa a la carrera, haga tareas, acuéstese rápido porque hay que madrugar, y los fines de semana, o sea, todo era la carrera, y nos dimos cuenta que nos estábamos perdiendo una gran parte del tiempo con nuestros hijos, y que eso hacía que influyera en su vida otras personas y no nosotros. Entonces, por eso fue que también tomamos la decisión de estar con ellos. Muchos me han preguntado, o sea, 7 por 24, 2 años con los hijos, con el marido, y sí se puede. Sí se puede vivir en paz. Sobre todo con el marido. Bueno, para nosotros este viaje fue un viaje espiritual, como lo había mencionado anteriormente. Tuvimos la oportunidad de descubrir ese mundo del islamismo. Desde que salimos a Turquía encontramos cosas maravillosas, y es apasionante ver ese compromiso de los musulmanes en sus oraciones, en sus mezquitas, cómo lo hacen con un protocolo pues muy estricto, y luego llegar a Tailandia y descubrir todo lo que es el budismo y todas las enseñanzas que nos tienen, y también el hinduismo. Esta es una foto de uno de los lugares más importantes en Camboya, es la ciudad de Siem Reap, y este es todo de hecho esto está en la bandera de Camboya, eso que se ve al fondo, son los templos de Angkor Wat, y es un templo que es milenario, y que según el rey que iba gobernando se iba apoderando de esa región, lo convertía al hinduismo, después llegaba otro, entonces lo convertía al budismo, y así se lo pasaba determinado tiempo, cambiando. Hoy en día es de los dos, entonces allá van hinduistas y van budistas, y hay imágenes, dioses, todos los dioses del hinduismo, que son miles y miles, y también hay imágenes del budismo. Entonces es bien bonito. De hecho, en el interior se encuentran muchos monjes budistas que uno va y le echan una agüita y todo eso. Entonces, para nosotros fue una experiencia muy bonita, sobre todo en Vietnam. En la foto superior que ven allá, que fue como también nosotros como católicos, no era fácil encontrar iglesias católicas en muchos de los lugares que nosotros visitábamos. Entonces, cuando encontrábamos una iglesia, eso para nosotros era el paraíso, poder llegar y encontrar y ve uno lo mismo que uno ve acá, o sea, en el interior del templo veía uno las mismas imágenes, como el mismo estilo que se maneja en los templos de la Iglesia Católica. Para nosotros era muy bonito. Y en Vietnam decidimos que Guadalupe hiciera la primera comunión, y fue una experiencia espiritual muy linda, además que estuvimos acompañados de los abuelitos. Entonces, para nosotros el vuelo espiritual de esta aventura fue mayúscula, sí. Bueno, para nosotros fue un vuelo para aumentar nuestro contexto. La verdad es que yo creo que eso nos hace falta que veamos otras cosas. Para nosotros ver otras religiones, cada país tenía un aprendizaje hermoso y nos hacía, miren, los paisas somos muy regionalistas,
y uno se da cuenta, uno dice, no, es que los paisas somos lo mejor del mundo, somos los más queridos, no sé qué, pero la verdad es que uno se da cuenta, por ejemplo en Tailandia para mí la gente era, o sea, desde que nos bajamos del avión, que además fue algo particular, porque nosotros viajamos solos en el avión que iba de Turquía a Tailandia, claro, pues nadie estaba viajando, solo nosotros 5. Entonces nos fuimos solos, íbamos solos nosotros en ese avión, y cuando llegamos, pues claro, todo el mundo pues estaba de pies a cabeza súper vestido, pues es que estábamos en plena pandemia, pero encontrar gente que nos estaban esperando como a nosotros, era una tailandesa para cada uno, porque había que llenar muchos documentos, nos hacían una prueba de COVID ahí en el aeropuerto, bueno, nos teníamos que esperar a que llegaran del hotel que habíamos contratado para trasladarnos del aeropuerto al hotel, bueno, era un protocolo, pero les digo, era, o sea, de verdad, y claro, uno no les entiende absolutamente nada, entonces, pero encontrarme gente tan querida, y que aunque no nos entendíamos, pues no teníamos el mismo lenguaje, pero yo digo que hay 2 lenguajes que a mí me sirvieron mucho, porque en todos los países eran idiomas diferentes, y era el de las sonrisas y las señas. Tailandia es el país de las sonrisas, y de verdad que para nosotros fue hermoso encontrar y ampliar el contexto y darnos cuenta que en el mundo entero hay gente buena, que en el mundo entero, aunque hay otras religiones, todos estamos buscando lo mismo. No solamente los católicos somos los que nos vamos a salvar. Realmente ampliar el contexto para nosotros fue muy bueno, muy importante, y también para nuestros hijos. Bueno, un vuelo que nos invita a seguir volando. Con esta diapositiva terminamos la presentación. Nosotros nos sentimos de verdad muy agradecidos con ustedes por su generosidad de sacar este ratico para compartir con nosotros. Era un mensaje que teníamos que dar, que preparamos con mucho amor, como lo habíamos dicho anteriormente, y esperamos que de alguna forma, algún mensaje, alguna palabrita, alguna idea se la hayan llevado. Los invito y les reitero, para nosotros lo más importante es a construir esa misión familiar. De verdad que tenemos que seguir apostando por las familias, y nada, gracias por acompañarnos.